Buenas noches, chamacos y chamacas, niñas y niños. Bienvenidos a Sin Conservadores. Hoy tenemos la triste historia de un pinche payaso. Buenas noches, chamacos y chamacas, niñas y niños. Bienvenidos a... ¿Hay un eco? Sin Conservadores. Sí, sí hay un eco. Hay un eco. Tenemos la triste historia de un pinche payaso. Buenas noches, chamacos y chamacas. Oiga, quién sabe quién lo tenga aprendido, pero bueno, yo soy Jesús Carreón, está aquí Relincho José Carlos Arias y está Eric Gutiérrez. Bienvenidos. Gracias, Chato. ¿Quién sabe quién lo tenga aprendido? Pero bueno, yo soy Jesús Carreón, está Es que no entra mi micrófono. Es que hay una repetición. Creo que A ver. tienes prendido en otro dispositivo. A ver. Ahí está. Sí, Ahí está. perdón. Bueno, no Ya se está. preocupen, entramos directo al tema, eco de por medio. ¿Cómo van las elecciones, señoras y señores? Bienvenidos. Pepe. ¿Cuál es las elecciones o la selección? Pues mira, la selección de Biden que hicieron allá en las elecciones gringas. Pues Nuestros mira, queridos. ya hoy salió la noticia, ya se reunió el colegio electoral y el colegio electoral hoy dictaminó que Biden era el nuevo presidente porque había obtenido más de los 170 votos electorales. Entonces, yo no sé si sigan los recursos en la corte, no tengo idea porque hay 17 demandas de diferentes estados, de 17 estados de la Unión Americana, en contra de los procesos estos en Georgia, en Michigan y en Wisconsin, que no creo que se resolvió una. Si el proceso continúe, lo que sí está claro es que el colegio electoral, que es la autoridad, digamos que es toda proporción guardada, el INE de aquí, pues ya dictaminó que había ganado Biden, y creo que el 6 de enero tendría que ratificar. Pues por lo visto, hasta ahí son tan limpios como ¿Mande? el INE, ¿eh? ¿Te llevaron a Córdoba o qué? Lo que es increíble es que en 3 estados no hayan hecho el recuento transparente, ¿no? O sea, pues, ¿cuál era el problema? Que eran los 3 estados clave, ¿no? Eric. De alguna manera, me recuerda un poco la elección de W. Bush. Si recuerdan que sucedió prácticamente lo mismo con el estado de Florida. Yo creo que le va a costar mucho trabajo salir por lo sucio de las elecciones. Debieron haber transparentado su proceso de tal forma que no hubiera duda y que no hubiera, que diera absoluta certeza de que realmente había sido el ganador Joe Biden. Esto les va a provocar una inestabilidad política que esperemos a que no se convierta en una inestabilidad social, ¿verdad? De nuestro lado, bueno, pues no son buenas noticias por la beligerancia del equipo de Biden, por la personalidad de Biden. Entonces, pues va a ser muy, muy difícil que tengan un buen cuatrienio los gringos. Nosotros, yo creo que debemos permanecer a la expectativa. México debe permanecer a la expectativa, tratando de sortear este cuatrienio. Hay una suerte de juego muy tonto que se está jugando para ver qué edificios se les caen a mitad del cuatrienio, ¿no? Porque ya ves que la vez pasada se les cayeron las gemelas. Ajá. Para poder invadir Irak. Entonces esperemos que esta vez no recurran a ese antiguo artilugio de autoflagelarse para... Pues parece que ya empezaron, inclusive antes de ser oficiales los resultados, la secretaria del Joint Chief que nombraron, ya se estaba alineando con Israel y estaba declarando en contra de Palestina.
Entonces, pues parece ser que por ahí va el golpe fuerte de legitimación de Biden. Y de sustentabilidad de la economía. Exacto. ¿No? ¿Aquí relincho? Mira, lo que pasa es que el problema está fundamentalmente en lo que dijo Eric. O sea, ¿por qué no transparentarlo todo? ¿No? O sea, hay esta reclamación, pues aquí está la aclaración. Transparentarlo todo porque cuando no lo haces, sucede lo que sucedió aquí en el 2006, ¿no? Tienes un presidente que se tiene que legitimar de alguna manera y entonces empieza a tomar decisiones ridículas. Ahora, yo dudo mucho que el que vaya a gobernar sea Biden en este sentido, ¿eh? Tienes atrás el Estado, a los Clinton, a los Obama, a los Bush, es representante del proyecto neoliberal, entonces tienes a los Rothschild, a Soros, a todas estas gentes que a todo el club de son los que manejan el pandero, no son los que mueven el pandero. Pero sí, aquí hay varios problemas y uno es ese. Ahora, yo quiero llamar la atención en otro punto ahí. Hace 2 años, para nosotros, o más de 2 años, cuando entró Trump, era lo peor que nos podía pasar. Lo peor que nos podía pasar era Trump. Y llegó Trump y nos trató así mientras estuvo Peña Nieto. O sea, a patadas en la cola, ¿eh? Y al final, bueno, pues aclararon ciertas cosas, cambió su actitud porque pues, el presidente actual no es Peña Nieto y sí representa a la gente. Entonces la actitud de allá cambió y la actitud de acá ha sido muy interesante y muy adecuada. Entonces las cosas han ido bien. Yo no sé qué tanto pueda ser manejable esto, pero yo creo que desde el punto de vista de gobierno a gobierno, pues aquí tenemos la habilidad de tuvimos la habilidad de manejar a Trump, que era un agente inmanejable en todo el mundo. O sea, se peleó con todo el mundo, se peleó con la Unión Europea, ve cómo está con Canadá, China, o sea, Norcorea. Con Norcorea, pero con todos, con China. Se peleó con todo el mundo. Creo que con el único que no se peleó fue con Rusia. ¿Tú crees que el Hijo del Hombre tenga la capacidad de manejar esta nueva crisis? Bueno, así le dice el Broso. Entonces vamos a ver. Pues sí. Broso es el hijo del animal, ¿no? Broso es un broso, al cual no hay que hacerle tanto bueno, o sea, no hay que hacerle tanta propaganda al payaso. Broso es un protozoo. Sí. Es un protozoo, puede ser hasta una estrella de mar, una cosa así. Un camarón. Cerebro, ¿no? Es un camarón, qué gacho, ahora sí, estuvo muy duro ese trancazo. Camarón. Bueno, los camarones sí tienen cerebro. Sí, donde tienen el... Soy alérgico a los crustáceos, decían en una película. Exacto. Oye, pero mira, las situaciones, las relaciones entre México y Estados Unidos nunca han sido fáciles, porque Estados Unidos nos ha conceptualizado siempre como un país subalterno, ¿no? Las fronteras de Estados Unidos son restrictivas solo para los que vivimos de este lado. Aquí nosotros tenemos que ir a sacar una visa para entrar a su territorio, etcétera, ¿no? Y hemos sido muy maltratados en la historia. Y además nos hemos portado como subalternos. Serviles. Hasta hoy, que las cosas están cambiando y que estamos dentro de la regla diplomática y con todo respeto, exigiendo los derechos que tenemos por los tratados que hemos firmado con ellos. Y que son pues de los dos lados, no nada más son de uno, ¿no? Entonces, yo creo que se ha manejado bien y yo no creo que nada más sea la capacidad del presidente, yo creo que tienes un equipo diplomático bastante potente, ¿no? Que ha manejado muy bien las cosas en general desde hace 2 años. El presidente no ha tenido que salir a las reuniones y eso, él está metido en su chamba, que es empujar la cuarta transformación y lo está haciendo muy rápido. Y claro, pues
tiene que tomar ciertas decisiones que le transmite al canciller, y el canciller ve cómo las maneja y las han manejado muy bien. Yo no le veo mayor problema a la relación gobierno-gobierno. Yo creo que esa va a ser. ¿Cuál es el fondo? Bueno, pues el fondo es que van a tratar de seguir, de mantener el sistema neoliberal hasta donde puedan, porque ya no es sostenible, ya en Europa no es sostenible, en Asia pues no es sostenible, ya no es sostenible, ¿no? Pero pues ellos van a seguir en la misma dinámica, y financieramente quién sabe cómo vayan las cosas en el mundo, porque si la deuda sigue creciendo y sigue creciendo, pues en algún momento va a tener que desgravarse con alguna tragedia, o con muchas, ¿no? Fíjate que yo sí veo una cosa, Pepe. El problema que tiene ahorita Estados Unidos con un Biden neoliberal, es de que el sistema neoliberal no es viable, no es sostenible, no es sustentable dentro de sus propias fronteras. Para que les funcione, necesitan países satélite. Claro. El hecho de que nosotros estemos intentando salir del neoliberalismo les provoca a ellos un problema, ¿sí? Porque somos una parte importante de sus países satélite. Entonces yo creo que Biden va a querer forzar a México a regresar a ese sistema. En segundo lugar, Biden creo que necesita establecer su hegemonía en la región, porque con la entrada tan cuestionable que tiene, una de las formas de legitimarse es establecer su hegemonía regional, lo cual ejerce otra presión sobre nuestro país, pero tenemos una ventaja enorme. El canciller Ebrard fue enviado a prepararse en el arte de la diplomacia durante 6 años, ¿sí? Durante 12 años, desde el 2006 estuvo preparándose en todo el arte diplomático. Entonces es muy hábil para manejar ese tema. Y con la guía, con la directriz de una persona políticamente muy hábil, como lo ha probado Obrador, que es un extraordinario ajedrecista y que tiene a toda la oposición bailando al son que él indica, ¿sí? Entonces, tenemos un equipo muy, muy bueno. Con la salida de la embajadora en Estados Unidos, yo pienso que deberían de poner una carta fuerte de la 4T en la embajada de Estados Unidos para completar el equipo y poder hacer frente a las presiones que seguramente va a ejercer Biden sobre nuestro país. Sí, mira, yo creo que va a haber presiones, como siempre las hay. Sí. Hay presiones para hacer lo que les da la gana, eso siempre ha sido. Pero yo, el principal problema que veo en Estados Unidos es dentro, como dices tú, dentro de Estados Unidos. Sí. O sea, en este momento estás hablando de ahí sí hay polarización. O sea, ahí sí estás hablando del 50-50, con gente muy enojada. O sea, olvídate del enojo que tienen aquí los fachitos y todo eso. No, ya sí ahí es furia. Son armas. Y tienes furia con una población armada toda. 350 millones de gringos tienen en sus casas 620 millones de armas, los civiles. Sí. O sea, casi 2 armas por persona, incluyendo contar a los niños y a los ancianos. Y esas son las oficiales. Sí, faltan las claro. Ilegales, que son otro tanto, ¿eh? No sé, esa sí no tengo yo los datos, pero nada más las oficiales son 620 millones de armas. Con gente furiosa, con la mitad de la gente furiosa, es un polvorín que tienen que resolver bien. O sea, por eso era tan importante que hubieran transparentado los resultados en forma muy clara. O sea, ¿cuál fue la razón para no hacerlo? Ahí es el punto al que llegas, ¿no? Así ¿Por qué no lo hicieron? Es porque te estaban escondiendo algo, no hay otra. Pero están escondiendo algo, ¿a qué costo? A un costo potencial
enorme. Ahora, como platicábamos antes de entrar al aire, tienes la ventaja de que ahí se mueven legalmente por estado, ¿no? Ajá. Realmente es un federalismo a ultranza. Entonces el control más bien es por estado, las explosiones, le dicen civil unrest en este momento. Eufemísticamente. ¿No? Así le llaman, civil unrest, antes de decirle civil war. Ese es el siguiente paso, la guerra, la guerra civil, que esperemos que no lleguen a ese punto, pero como están controlados por estado, están más fragmentados, ¿no? Y eso, en el sentido estratégico de manejo de la ira colectiva, pues es más eficiente que si no lo estuvieran, ¿no? Pero pues sí, tienen un problema grave. Y bueno, nosotros vamos a tener problemas que vamos a tener que resolver. Nosotros no nos queda otra más que seguir con nuestro proyecto y para adelante. Esta es la versión gabacha del carnicero de Morelia, ¿no? Ándale. Sí, pues imagínate, o sea, no, mira, yo no sé en lo personal, ni conozco a Biden, ni su trayectoria, pues la conozco muy por encima, pero pues es la versión del mismo proceso electoral, o sea, que no quedó claro, porque no quisieron hacerlo claro, y no lo quisieron hacer claro porque había cosas oscuras que después aceptaron ellos mismos. El mismo Fox lo dijo, y la gente que estuvo dentro del proceso lo dijo, y no los de izquierda, ellos. Entonces, pues aquí tarde o temprano se va a ir sabiendo, seguramente, ¿no? ¿Quién crees tú que sea el equivalente a Martita? Sí. La señorita Michelle Clinton. No, Michelle. Michelle Obama. Sí, también, no, bueno, es una rockstar, ¿no, Michelle? Sí, hablar. Bueno, pues dejando atrás, o arriba a nuestros compañeros de continente, nos venimos directamente a un tema que sí nos concierne enormemente, que es la 4T está destruyendo a México. ¡Aquí, relincho! No. Mira, no está destruyendo a México, está destruyendo el país. Bueno, ya me siento más tranquilo, ma. No, pues sí, debería estar más tranquilo, porque mira, eso es lo que estamos oyendo de muchas fuentes de derecha que están desesperados porque está destruyendo el país, y tienen razón. Yo estoy de acuerdo con ellos. Sí está destruyendo el país, el de ellos, el país en el que ellos estaban acostumbrados a vivir. Un país de privilegios, de corrupción, de contratos gubernamentales amañados, de compra de facturas falsas, de no pagar impuestos, de concentración excesiva de la riqueza. Este país lo está destruyendo la 4T. Y tienen razón en decir, es que está destruyendo México. Para ellos México era eso. O sea, ¿qué otra tenían? Ahorita están desesperados porque ya vieron que la cosa va. Es decir, al final del segundo año de este gobierno, el andamiaje jurídico de la cuarta transformación ya está ahí, ya está puesto. O sea, las acciones que empezaron como acciones urgentes, como las pensiones y todo ese tipo de cosas, ya están elevados al nivel constitucional de obligaciones y derechos. O sea, y así como eso, toda la legislación que se ha estado haciendo ha ido asentando los principios de la cuarta transformación en adelante. Un trabajo Entonces, exhaustivo. ¿cómo y no muy van bien a hecho. estar desesperados? Mira, perdón, Jesús. Adelante. No, Hay una cosa, sí. Tenemos que considerar que nada más del neoliberalismo fueron 36 años. ¿Sí? Del régimen de privilegios, ¿sí? Del régimen de ventajas y privilegios para unos cuantos, pues fueron más de 80 años. No, tiene 500. Mira, tiene 500 años, pero quitemos la colonia, ¿no? Estoy hablando pues tiene 200 estoy hablando del México que ellos conocen. ¿Sí? Sí, a lo que yo iba es a sí. esto. Sí. La mayoría de ellos,
los Claudios X, de los Ferrices, de los Krauses, la mayoría de ellos no conocen otro México, no conocen otra forma de vivir más que a partir de abusos y privilegios. No saben vivir de otra manera. Entonces es lógico que estén aterrados de perder ese México. Podemos hablar, por ejemplo, de un Claudio X que no tiene ni la más remota idea de lo que es ser un empresario. No, ¿sí? bueno, ese no es empresario, ni su papá. Bueno, para el caso ni de Hoyos, ninguno de ellos tiene la más remota idea de lo que es ser un empresario. Así es. Han vivido toda su vida adulta ha sido a base de ventajas, a base de abusos, a base de privilegios, a base de negocios al amparo del poder. Entonces, es por eso, sí, que les sorprende y les enoja que en la pandemia no hayan recibido dinero del gobierno para sacar adelante sus empresas. Pero sí, sus empresas, claro. Les sorprende y les enoja, ¿sí?, que tener que pagar los impuestos, ¿sí? Porque, bueno, pues estaban acostumbrados de toda la vida, en toda su vida, les condonaban los impuestos o se los mandaban para años posteriores. Entonces no saben pagar impuestos. Les sorprende y les enoja que aumente el salario mínimo porque ellos les vendieron la idea de que aumentar el salario era inflacionario, ¿sí? Y ya vimos que no es cierto. Ya en la práctica ya vimos que no es cierto. Pero no entienden un México de otra manera. Por lo tanto, como no obtienen todo eso del gobierno, ¿sí?, entonces tienen que gritar a los cuatro vientos que la 4T está acabando con el gobierno. Porque no se lo explican de otra manera. Tienes razón. Lo que pasa es que en su óptica ellos deben controlar el dinero, ¿no? O sea, sí. No es cierto que no estén recibiendo dinero del gobierno. Todo el dinero que el gobierno está metiendo en el consumo les llega a ellos. Exacto. ¿No? Sí. Pues casi todo el dinero que mete en el consumo les llega a sus empresas. Lo que están acostumbrados es a recibir los apoyos directos del gobierno y robarse parte, si no es que mucho, ¿no? Y entonces aplicar lo demás en sus empresas. La realidad es que tienen una óptica diferente, pero la óptica esta tiene un sentido histórico. Es decir, cuando pasó la independencia de 1821 a 1850, no había, se estaba configurando el pensamiento de las corrientes fundamentales del liberalismo y conservadurismo. Todavía no se configuraba bien, pero fíjate, el punto clave de discusión era, bueno, había varios puntos claves de discusión, ¿no? Pero uno de los puntos que es fundamental analizar en este momento era si el Estado interviene o no interviene en los negocios, es decir, en el apoyo a los negocios, ¿no? El punto de vista conservador era que interviniera y el punto de vista liberal era que no. Entonces, que interviniera para proteger a los negocios. En todo este tiempo, desde entonces hasta los 40, bueno, un poco antes, tal vez en 1912, se empezó a voltear a ver la seguridad social. O sea, no antes. Y en 1912 fue a través de las leyes agrarias que vinieron del plan de Ayala, ¿no? Que tampoco se pudo concretar porque al final traicionaron a Zapata y todo esto, ¿no? Pero hasta ahí se empezó a pensar en la seguridad social. El Instituto Mexicano de Seguro Social nació en 43, 1943. Ya estás hablando de 100 años después. Y además, como dato muy interesante, a propuesta del PAN. Sí, sí. Pero te digo, fíjate, el ISSSTE nació en 59, en la época de López Mateos. O sea, estamos hablando de 100 años en los que no se volteó a ver la seguridad social
y que no se gobernaba. O sea, el punto era, ¿protegemos a las empresas de los ricos o no las protegemos? ¿No? Ese era el debate. Pero nadie volteaba a ver cómo le hacemos para que todos estén bien. Nunca. Es más, en ese debate nunca existieron los indígenas. Nunca existieron. No se mencionaron ni del lado liberal ni del lado conservador. No existían. Entonces, sí, claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vino Juan Pablo II. Y como podían, se defendían con las leyes que había y eran hábiles. Pero cuando vino Juan Pablo II le dijeron que no se podía decir la palabra indio. Eran pueblos originarios, pueblos indígenas ya, pero indio era peyorativo y ofensivo. Pues es que no son, en teoría, o sea, indios. No son indios porque los indios son de la India, sí. De la India, ¿no? Pero, pero indígena, pues, digamos, burgués alemán. Son pueblos originarios a los que se les llama indígenas, pero no existía para el centro de la discusión pública y de la legislación. No era materia de eso. Y no lo fueron nunca. A lo mejor hasta la revolución, un poco después. Tuvo que venir una huelga muy violenta, la de Cananea, para que al obrero se le tomara en cuenta. Sí. Y eso. Bueno, hubo en esa época de la que te estoy hablando, hubo dos levantamientos fuertes de los indígenas. Uno fue en la Huasteca y el otro fue en Yucatán, que fue el más grave. Eso sí preocupó a nivel central, pero los aplacaron con rollos de propiedad de tierra. O sea, realmente, y aún al de la Huasteca lo mataron, ¿no? Al líder de los indígenas de la Huasteca. Pero fuera de eso, controlando eso ya, el tema de indígena nunca se volvió a tocar, ¿no? Y después se controló de una manera muy interesante, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, hasta hace poco, cuando tú ibas a la Sierra de Puebla, resultaba que el alcohol era subvencionado. Entonces tú podías meterte una botella de alcohol por el mismo precio que un refresco de cola. Coca-Cola. Entonces tú veías, por ejemplo, a los nahuas, que son indígenas grandotes y delgados, muy limpios, ahogados porque el método de control del país fue a través del alcohol. Esos eran los programas de bienestar, ¿no? Esos y el partido de fútbol del domingo, ¿no? Esa fue exactamente la misma iniciativa que utilizó el gobierno de Estados Unidos para controlar a sus pueblos originarios. Exactamente esa fue la técnica. Sí. Y entonces nos regresamos a una triste historia terrible que necesito contarles, que es de cuando no me pagaban, a menos que yo acabara de acompañar a mi papá, los 18 hoyos de golf. Esa es otra cosa. Ya está. Es más o menos lo mismo que Claudio X González, ¿no? Sí. Nunca entendí cuál era el problema del país, porque pues yo estaba preocupado por llegar al hoyo 19, que era el bar. Generalmente es el bar. Con la lana que me iban a pagar por aguantar a mi papá a los 18 años. Sí, de hecho, creo que ya Movimiento Ciudadano en Nuevo León está sacando su programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya tiene inscritos a los 10 del programa para que vayan a jugar golf. Mientras no los manden de Cádiz, no pasa nada, ¿no? No, es que ese es el castigo. No, ese es trabajo no para ellos, es para nosotros. El siguiente conflicto sería, después de esta triste historia de los 18 hoyos, hubo una premiación muy interesante con alfombra roja y 12 decanes, que era el Ganso de Oro. Y yo quería proponerles que hiciéramos el payaso de oro. Yo ¿sabes qué? Yo sugeriría que hiciéramos la ardilla de oro. Chis. ¿Por qué ardilla tú? Pues porque están ardillísimos. Entre conejos y ardillas y entre roedores nos veamos. Pues sí. Vamos a jugar. Son primos hermanos, ¿no? La ardilla y el ratón. Sí, y el marsupial, que tenemos varios. Pero el roedor de oro. Exacto. ¿El qué? El roedor de oro.
Por ardillas o conejos. Perfecto. ¿Quiénes son? ¿A quién postulas aquí, Relincho? Como ardilla de oro. Sí. Yo creo que, mira, no, lo que pasa es que hay que diferenciar bien entre farsantes, Claro, contratados claro, y las verdaderas ardillas, ¿no? claro. Yo creo que Claudio X sería mi gallo para la ardilla de oro. ¿A ti Porque quién ese te es gusta? verdaderamente ardilla. Bueno, ya me ganaron a Claudio X, entonces yo propondría a Gustavo de Hoyos. Bueno, también es buen candidato también. Ajá. Aunque yo lo veo más afarsantado, pero bueno, Ajá. se vale, ¿no? No, ¿sabes a quién? ¿Quién sí lo veo muy, muy, muy ardido? A Bayeres. Ah, sí. A Bayeres, sí. Pero Es el- ¿por qué? Si pues no es le va mal. ¿Quién no trae plata? Sí, pero es el que uno de los que está patrocinando a Sí contra México. Está muy enojado porque le están limitando sus concesiones mineras. Es Está como muy enojado. Lucas Alamán, ¿no? Ujú. Igualito que Lucas Alamán. Ajá, ¿ves? Entonces, sí anda muy molesto con la Ahora, transformación. yo no creo que del esté señor financiando Bayeres. a Calderón. Yo creo que aventarle cacahuates adentro de la jaula a alguien no es financiarlo, Ujú. ¿no? Es darle algo para que no se mueran de hambre. Para que se entretenga, ¿sí? Exacto, exacto. Sí, pero yo creo, bueno, yo tengo entendido que sí está, Sí está impulsando activo. a Sí contra México. Está bien, pues entonces ya es tu candidato. Ya me quitaron los dos que yo tenía. La canción. Pero No, podemos hay jugarle tantos, hay muchos. bueno, le cambiamos entonces, el chayote de oro. Esa es ¿Cuál otra, sería? esa es otra, esa es otra. Es que esa sí es para los farsantes. Exacto. Ajá. ¿Quién es el megafarsante de esta historia? El más. Krause. El más farsante. Krause. ¿Quién? Krause. O Sarmiento. Bueno, y Salinas Que en el Pliego. nombre, en el nombre lleva la actividad, ¿no? Ajá. Sarmiento. Bueno, Sí. y Salinas Pliego metido haciendo Ese es cenitas. otro divino. No, ¿Eh? Lo que pasa es que ese utiliza su ardor, lo canaliza como burla, ¿no? Ujú. O sea, prefiere burlarse que enojarse. Lo avienta en abonos chiquitos. Se burla, pero es un tipo, para empezar, es un tipo que da cierta pena, ¿no? A mí me da cierta compasión porque un cuate que no tiene ningún objetivo más que el dinero, pues no, pues pobre cuate, ¿no? O sea, él cree que los pobres somos nosotros. Pobrecito mi patrón. Exacto, Piensa que el pobre soy yo. Me da más pena. O sea, un tipo que promovía que rompieran, que no hicieran caso a las indicaciones de las autoridades de salud. Imagínate nada más, es responsable de cuántos contagios y de cuántas muertes. Es un desecho. Él es un desecho. De algún Pero movimiento es salinista. tóxico, ¿eh? Es un hombre que es realmente una miseria como ser humano, ¿sí? O sea, la verdad es que para mí a mí no me da pena, me da vergüenza que se llame mexicano, ¿sí? Pertenece a esa caterva de miserables que cree que porque tiene dinero todo lo puede y todo le deben, ¿sí? Y que todo el mundo, o sea, digo, el egocentrismo que manifiesta es de un... Ya de hecho es el grado ya no es egocentrismo, sino egolatría, ¿no? Sí, es un ególatra concéntrico. Ese ya es doctorado, ¿qué? Ya es como higher doctorate. Sí, es un postdoctorado eso ya. ¡Qué maravilla! Es un ególatra concéntrico. Parece que estamos jugando a los adjetivos. Como dicen los tibetanos, ¿no? Si eres ególatra, pídele al universo que te dé cáncer, es menos grave. Sí. ¿Es en serio? Así lo dicen. Sí. Qué gacho. Sí, entonces, es un tipo que
digo, el grado de su egolatría se ve cuando habla de que va a dar clases de negocios. ¿Cuál es? O sea, un hombre que le robó a su familia el negocio, que obtuvo a TV Azteca por cochupos con el gobierno. O sea, él no ha creado por sí mismo absolutamente nada. Sí, o sea, no se le puede llamar empresario. A mí no me puede enseñar absolutamente nada de negocios porque él nunca ha creado uno de cero, desde imaginarse el negocio hasta ponerlo y verlo florecer. Nunca ha creado absolutamente nada. Sí, entonces no tiene ningún valor ni como empresario ni como ser humano. Es una vergüenza que sea mexicano. O sea, pero además, mira, de su fortuna, no sé, creo que el último cálculo eran 11 mil millones de dólares. Pues debe 2,000 de impuestos para empezar. ¿Para empezar? Para empezar. Oye, pero 9,000 son bastantitos. Son muchos. Son un chorro. O sea, es el segundo hombre con más dinero en México según Forbes. ¿No? Creo que, bueno. Mira, un cachito no está mal, ¿no? Mi viejo tenía una frase al respecto, o tiene una frase al respecto, ¿no? Que le decía, hacer dinero con dinero, cualquier pendejo, ¿eh? Sí, claro, claro. Sí. Mira, lo que pasa es que no se dan, la gente le da, en el sentido de los negocios, le da demasiada importancia a la parte financiera, porque es la que escasea en este país con las reglas del juego, de la banca, etcétera, etcétera. Pero el dinero es un insumo del negocio, ¿no? Lo más importante del negocio es el know-how, es tener la experiencia en el negocio de forma exitosa. Si tú ya tienes eso, y estás dispuesto a trabajar, el dinero tendría que caer solo. Es un insumo más, ¿no? Pero espérame, eso de trabajar, como que no ha sido la constante, ¿no? No, bueno, hay muchos de estos pues nunca han dado golpe, ¿no? Ahí tienes a Claudio X, pues digo, o sea, ¿cuándo ha dado golpe ese señor? O sea, estaba viendo cómo se quedaba con el sistema educativo mexicano, pero así tanto de quedar golpe, pues no, yo no lo he visto, ¿no? Su único golpe fue un día que iba volando un espermatozoide y decidió, por esta casa me gusta más, ¿no? Como decían por ahí, ¿no? Como decían por ahí sobre Claudio X y muchos más, ¿no? ¿En serio? ¿Ese fue el espermatozoide más rápido? Sí, fue el más hábil. Ni hablar. Por primera vez en su vida dio un golpe. Imagínate los demás, ¿no? Hijo de... Todos a TV Azteca. Muy bien, pues ya que estamos en esta cena de negros, viendo cómo se destruye el país, quisiera yo preguntarles, ¿qué les gustaría ver que se destruya del país? ¿Qué nos falta ver? Yo tengo mi propia hipótesis acerca. Yo quiero ver cómo se destruye el INE y cómo el Poder Judicial se destruye, pero construyéndose. Es decir, hay una deconstrucción, dirían los filósofos, ¿no? Con una destrucción creativa. Exacto. ¿No? Así es como cambian las instituciones. Lleva a cabo un proceso de destrucción creativa, en donde van naciendo instituciones incluyentes. Y yo creo que se va a ir dando lo del Poder Judicial. Sobre todo, mira, hay una práctica hoy en día aquí en México, que es la de exhibirlos. Lo hace desde las mañaneras el presidente y de ahí en adelante todos. Entonces, están exhibiendo a esta gente y la exhibición del comportamiento de los jueces corruptos deriva en procesos judiciales en su contra. O sea, ya el Consejo de la Judicatura ha cambiado gente y está funcionando. El presidente de la Corte es una gente que, digo, evidentemente honesta. Solamente hay que ver sus tweets. O sea, es una gente pensante y espiritual. No es un barbaján materialista, ¿no? Queretano, Fíjate que Queretano no sabía. En el caso todos tenemos defectos, cabrón.
Nadie es perfecto. Mientras no le vaya también a la América. No tengo ¿Qué pasó? Aquí tenemos nuestros gallos. Fíjate Perdón. que en el caso del Poder Judicial, yo veo ahí un problema que creo que es el que está causando el retraso en la evolución del sistema. Y es que tantos años de veneración a los títulos y a la tecnocracia ha creado jueces y magistrados deshumanizados. ¿Sí? Que no tienen perfecta conciencia de que están decidiendo sobre vidas humanas. Entonces, están privilegiando el aspecto técnico de la administración e impartición de justicia en lugar de privilegiar el aspecto humano. Pero además, ¿sí? mira, Y la ley. Si llegaran a eso, no estaría tan mal. Están privilegiando el aspecto monetario. Sí. Bueno, pero me refiero a suponiendo, sin conceder, que sus decisiones no están influenciadas por el aspecto monetario, de todas maneras privilegian el aspecto técnico. Entonces, ¿qué pasa? Que por ahí decía un dicho inglés, dice que si la ley no va acompañada de la justicia, es autoritarismo. ¿Sí? Entonces, inclusive la ley mexicana habla de que ante cualquier duda, ¿sí?, se debe tomar la decisión a favor de quien está tras las rejas. ¿Sí? Entonces, yo creo que hace falta volver a humanizar las decisiones, dejar de lado el tecnicismo absoluto y dejar de estar privilegiando los títulos, dejar de estar endiosando, en este y en todos los ámbitos de la vida social, dejar de privilegiar tanto los títulos para privilegiar el aspecto humanista, porque si no empezamos a tomar decisiones que rehagan, que reconstruyen el tejido social, ¿sí?, el Poder Judicial no va a avanzar lo que tiene que avanzar. Eso es lo que yo creo. Pero, Eric, una pregunta. ¿No crees tú que sería más fácil meterles una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera antes que catequizarlos porque eso tarda mucho, man? Es decir, convertir en humano mismos, a alguien que no es humano. Por sí mismos, puedes estar seguro que jamás van a tomar el sentido que deben tomar. Por sí mismos. Fíjate, o sea, yo ahí me imagino que tú estás hablando de la aplicación del criterio del juez. Así es. En donde cabe esa aplicación. Porque pues hay cosas donde no cabe. Y la función del juez pues es seguir la ley como tiene que seguirla. Porque si la ley está mal, pues entonces es materia de legislación, no tanto de la decisión del juez. Pero sí, en una gran cantidad de temas se aplica un criterio. Y ahí es donde efectivamente el criterio tiene que ser humanista. El punto es que sí es humanista generalmente cuando existe dinero. Ahí es humanista. Ajá. No, ahí es monetarista. Dinero, si no existe dinero, es técnico. Letra muerta. Es que ahí es monetarista. Ahora, yo voy a poner un caso extremo. ¿Sí? Si una persona es culpable de un delito y la ley dice que le apliques de 5 a 8 años, ¿sí?, ¿por qué no analizar el expediente con un sentido humanista, ¿sí?, y aplicarle la pena, la máxima que merezca, no la máxima que te permite la ley? ¿Sí? A eso me refiero yo, a ese tipo de cosas. A la aplicación del criterio, ¿no? Que sí, ¿verdad? Tiene lógica, estás diciendo. ¿Verdad? Pero ¿verdad? sí, porque si no, nos vamos a seguir topando con casos como el de Israel Vallarta, como el de Rafael, de la señora que afortunadamente ya sacó a su hijo. Vamos a seguir con eso. Porque todos esos, o sea, el caso de Israel Vallarta progresó
no solamente por el montaje de García Luna y de Loret de Mola, progresó porque había criterios que se aplicaron de una manera ortodoxa y de una manera... Pero yo creo que los criterios ahí se aplicaron por presión del Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, pero si eres una persona honesta contigo mismo, ¿sí? Por mucha presión que te mande el Ejecutivo. Por eso mejor les mandamos a la UIF. Es que ahorita ya estamos en otro mundo, pero acuérdate cómo era antes. O sea, no le hacías caso al Poder Ejecutivo. No, te costaba la vida. Te quitaban en cualquier momento, ¿no? En un suspiro, sí. Hoy la cosa, es que esa es otra cosa, nos tenemos que ir asentando en este nuevo proceso, porque eso ya es posible. Así es. Porque ya no reciben la presión del Poder Ejecutivo, la reciben a través de la Fiscalía, y la presión de la Fiscalía pues es una de las partes nada más, ¿no? No, hace 3 años yo no me atreví a plantearte esto, ¿eh? Sí, no, pues no podías. ¿No? Era implanteable. O sea, ¿no? Fíjate cómo están cambiando las cosas de fondo, ¿no? O sea, yo sí, claro, que quieres que se destruya eso, y yo creo que hay otras muchas cosas que están en vías de destrucción, ¿no? Ahora déjame ir a otro lado. avanzado. Déjame ir a otro lado. Sobre lo que decía Jesús acerca del INE, pienso que ahí nos está ganando el INE. ¿Sí? Porque antes de que logremos una destrucción constructiva, como decías tú, se está dando una implosión en el INE, ¿sí? Con Ciro, con Llama y con Lorenzo Córdoba, ¿sí? Descarándose, pero ya a niveles impensables. Sí, Chip y Dale, ¿no? Sí, un árbitro que es totalmente parcial y que lo dice abiertamente, o sea, eso ya es una implosión, ya. Fíjate que si yo antes del Poder Judicial quisiera haber destruido a línea actual. Así es. Por supuesto. Esa es la piedra que tenemos en el zapato, es el línea actual. Ajá. Sí, y yo no sé si... ¿A quién le rezamos? Yo no sé si legalmente... Yo no sé qué se tenga que hacer, pero creo que se puede hacer a través de una consulta. Creo que se puede hacer a través de una consulta. Pero creo que las consultas las tiene que dirigir él. Sí. Ese es el grave conflicto del negocio. A ver, mira, el INE no pudo con la elección de 2018. No pudo. Esa elección no pudo nada, no podía nada. Nos consta todo México. Es que en adelante tiene que ser igual. Sí. En adelante tiene que ser igual. No van a poder. Espérate al 21, vas a ver. Ajá. Espérate al 21, porque estos güeyes están juntándose y con mucha expectativa. Yo no sé de qué, pero de veras, o sea, andan hasta entusiasmados. ¿Y sabes qué? De veras creen que pueden ganar algo, ¿eh? O sea, ellos sí creen que pueden ganar algo. Bueno, yo creo que... Alito Moreno, que van a regresar en el 24, cabrón. Yo creo que en el 24 ya no van a existir. Hace una semana tuve una entrevista con el rector de la Universidad de Querétaro, que ahora es precandidato a la gobernatura de Querétaro, que es un doctor en ingeniería. Y me decía, mira, Querétaro se gana con 400,000 votos. El puente que acaban de hacer aquí a 5 cuadras costó 800 millones de pesos. 400,000 de a 1,000 son 400 millones de pesos. ¿Tú crees que esta gente que está acostumbrada a comprar jueces, institutos electorales y votos, no le va a meter 800 millones de pesos? No, yo creo que le pueden meter más, pero ahora falta que al que le den el dinero vaya y haga lo que ellos quieren. Claro. No, bueno, sí. Y hay otro factor. Confiamos, ¿no? En eso confiamos. No, es que hay otro factor. ¿Cuál? Sí. Las benditas redes. Ya es bien difícil hacer algo sin que alguien se entere. Pero lo vimos en Tamaulipas hace poco. También. Sí, lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver con con Morena, metida en un
galimatías de elección interna y una bola de babosadas, ¿no? Que continúa, por cierto, ¿eh? Pero ahorita se tiene que aplicar. No hay de otra. O sea, aquí lo que tiene que hacer Morena y el PT y la izquierda es ganar el Congreso otra vez. Y ganar más proporción del Congreso que la que tiene. Y los estados. Entonces, y con eso se acabó la función. Sí, pero tampoco está tan complicado. No, pero los estados Entonces, también hay que ganarlos. ¿Mande? Los estados también hay que ganarlos. No, claro. Pero las preferencias electorales en los estados, o sea, solamente hay competencia cerrada en 2 o 3, en Nuevo León, en Querétaro, y no sé cuál otro, pero solamente en 2 o 3 de los 15. 4. En los demás no hay competencia cerrada. Entonces, yo ahí sí no veo cómo estos cuates que no llegan al 15% de preferencia electoral entre todos, estén pensando que pueden ganar algo yo creo que están ahí para no perderlo todo. Bueno. Porque ni modo que no conozcan los números que conocemos nosotros. La pelea de ellos ahorita es por conservar su registro. Sí, ahora viene aquí un método muy interesante que se ha observado, que se está planteando actualmente, que es candidatos que no eran de Morena se meten a Morena. Priistas y panistas. Se cambian hace 2 días eran del PAN y ahora son de Morena. Entran en elección local, son apoyados por Morena, ganan la elección. Y entonces, ¿quién ganó? Ese es el conflicto. La candidatura de Morena. Es que mira, Chato, como están las cosas, con el trabajo inexistente que hizo Morena durante 2 años, que sigue haciendo, no le queda otra más que hacer las alianzas que tiene que hacer. Completamente de acuerdo, Pepe. No le queda otra. No. O sea, esto en el 24 no se debería de valer, porque de aquí al 24 Morena tendría que estar haciendo el trabajo que le toca hacer, que no ha hecho. Que no hizo en estos 2 años. ¿Mandé? Que no hizo en estos 2 años. Exactamente. Exactamente. O sea, este trabajo tenía que haber sido hecho en estos 2 años. Y no hicieron nada. Entonces, ahora es el momento. Ahora ¿qué va a pasar? Hay una cosa, ¿Ahora qué va a pasar? Hay una cosa. Porque de pronto. Hay una cosa ahí, Sí. A ver, bien, perdóname. Así hay una cosa, ya échale, Eric. Perdón, es que aquí hay una cosa. Mucha gente piensa que va un candidato de otro partido, se mete a Morena, gana, y entonces, en cuanto gane, va a dar el chaquetazo. Yo pienso que no va a ser así por una razón. Dar el chaquetazo una vez con la elección ganada, ¿sí? Significa arruinar tu carrera política. Claro. Significa el fracaso de tu carrera política. Ahí vemos a Lili Telles. Ese es el ejemplo más claro, ¿sí? Dio el chaquetazo y su carrera política está terminada. Bueno, ella cree que no. Bueno, pero lo que ella cree, ella cree que más de 30 segundos en un coito es pecado. Entonces, lo que ella cree. Y cree que Loret puede recibir la Belisario Domínguez. La Belisario Domínguez. Entonces, o sea, lo que ella cree y lo que es real es puede más de 30 segundos. O sea, digo, ya estamos mal pensados. Eso declaró en un tuit. Eso era suficiente para que un hombre inseminara a su mujer, que lo demás ya era una porquería después de 30 segundos. O sea, con todo respeto, pues le tocó a alguien de orgasmo prematuro. Me hizo recordar aquella época del puritanismo gringo, cuando a los hombres los ensabanaban y nada más le hacían un hoyito. No, bueno. Pero el caso es de que yo veo difícil que den el chaquetazo una vez ganada la elección, porque significa un suicidio político. Sí es. Entonces, si llegan por Morena, es más probable que apoyen hasta su cierto punto la transformación a que decidan regresarse a su partido, por ejemplo. Ojalá tu boca sea de profeta
Y perdón Pero que me regrese al regresarse- tema, pero pobre Lili. Pero, Chato, que regresarse a su partido. ¿A dónde? No va a haber partido a dónde ¿A regresarse. dónde regresar? De plano, Pepe. ¿De O sea, ¿tú de verdad? verdad crees que el PAN dejará de existir en este Mira, yo 2021? no, a lo mejor el PAN sería el único que pueda conservar el registro como están las cosas, porque el PAN tiene 8.1% de preferencia electoral, el PRI tiene 5%, el PRD tiene 1.3%. O sea, ¿de dónde van a sacar más? Ahora, el PAN puede seguir existiendo, pero ¿con qué relevancia política? Exacto, exacto. O sea, ahí se van a regresar. Si no se están saliendo por la candidatura, se están saliendo como los que Ratas. abandonan el Porque no hay barco. futuro, ahí ya no hay futuro. Exacto. Ahí ya se acabó. Ya no hay futuro. Pues ojalá Ya lo la saben. boca de ambos dos se dé profeta. Yo, como dirían en las mañaneras, tengo otros datos. No esos datos específicamente, no es que dude de esos números, Ujú. es que la gente alrededor, es decir, ¿cuántas Lilis Telles crees que haya? Mira, Abundan. te voy a muchas. decir, Pero una ¿sabes cosa. En el 2018 ¿sí? Hubo literalmente cientos de aliancistas, cientos. qué? Claro. Y nos estábamos ahogando por un puñado de traidores. ¿Sí? Cuando ha habido cientos que están entrándole y están comprometidos con la transformación. ¿Sí? Sí, O sea, mira. no creamos que todo es Lili Telles, no creamos No, que no. todo es Germán Martínez. la gente en general se mueve de algún lado porque no hay futuro. Uh -huh. Incluso en los trabajos. Uh -huh. No, ya no hay futuro, entonces pues vamos a otro lado. Eso es lo que está sucediendo. Yo así lo veo, no lo veo como que vayan a regresarse a su partido. Lo que sí puede es conservar ciertas actitudes o ideas, normal, pero pues bueno, esa es la pluralidad del pensamiento que enriquece la discusión pública, pero además estando en un puesto público donde te van a pegar con todo, ¿no? Y donde vas a tener efectivamente una muerte política, sí. Pues no creo que la arriesguen, ¿eh? Yo no creo que la arriesguen. Ojalá sea súbita, porque yo pretendo creer que en estas elecciones, cuando menos, no vamos a repetir el mismo ejemplo, Tamaulipas, por ejemplo, en la que no hay nadie metido en la cárcel y no hay nadie demandado por fraude electoral y no hay nadie que esté pagando la estupidez inmensa que se llevó a cabo ahí, porque a mí sí me gustaría ver, por fin, sería yo muy feliz de ver a nuestro sistema judicial conservando las virtudes que tiene actualmente, es decir, la lentitud. En el caso de ellos, mientras les dan una resolución dentro de 5 años, a ver si son o no son culpables. Mientras Pero tanto, fíjate que, por ejemplo, en Hidalgo echaron para atrás ya una elección. Sí. Ya la echaron para atrás. Ahora, ese movimiento de la autoridad fiscal electoral, en mucho depende de los observadores, y los observadores aquí somos todos. Y hoy todos traen un teléfono celular en donde pueden grabar. Es decir, eso, aquí la actividad, por desgracia, con el INE que tenemos, y con la actividad política que tuvo a bien no hacer Morena, nos están dejando a los ciudadanos otra vez el todo cuidado el trabajo. De las personas, ¿no? Además, bueno, pues creo en una cosa que a lo mejor ustedes estarán de acuerdo conmigo, que es, hay un factor no medible que se llama estupidez humana. Sí. Hace poquito. No medible porque es infinito. Exacto. Hace poquito le multaron al PRI con 80 y tantos millones de pesos, que no es nada, sí, para un gato, porque subieron a Facebook para vender la base de datos. No, ahí aquí ve. En Querétaro. Ahí ve su base de datos. Imagínate nomás. Como la estupidez humana es infinita, diría Albert. ¿Sí, verdad, Albert? Albert Einstein. Yo en eso también tengo cierto, como dicen los administradores, una cuestión no medible. Y además tienes que contarlo en un porcentaje para cualquier negocio, ¿no? Es que no hay experiencia, ¿no?
no hay experiencia. Pero esta es la primera elección grande, importante, la más grande de la historia, en donde ya tenemos nuevas reglas en materia de delito electoral. Así es. Ya es delito grave, ya la cosa es diferente. Y tenemos una autoridad electoral, una autoridad fiscal electoral que aparentemente es imparcial. ¿No? Yo sí lo creo, ¿eh? Yo sí lo creo. Pero entonces, ¿qué es lo que falta? Pues vamos a tener que echarle todos a la vigilancia y a la denuncia. Mira, yo creo que en las elecciones de este año, Tamaulipas y eso, pienso que probablemente nos confiamos en Morena para que vigilara las elecciones. Y desafortunadamente el resultado lo vimos. ¿Verdad? Morena estaba vigilando las elecciones internas las internas. Entonces, se equivocó de estado. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, de nuevo, como en el 18, tomar las riendas de nuestro país en nuestras propias manos como sociedad. Pero además tenemos mucho más elementos, Eric. O sea, entonces no era el delito grave, el delito electoral. Así es. Entonces además no había quien lo regulara, todos tenían dinero de todas partes para echarlo a volar. Y así perdieron. Así es. Así perdieron. Y ahora no tienen ese dinero a manos llenas como lo tenían. Sí tienen dinero, por supuesto que sí. Claro, pero no tienen las cantidades que solían tener, ni las capacidades políticas que solían tener. Por eso la desesperación de los gobernadores. Así es. Por eso querían las vacunas. Por eso querían las vacunas. Las vacunas, la deuda. Como ya no los dejaron, ya no les avalaron sus deudas, pues ahorita es difícil que se endeuden porque su tasa va a crecer mucho con el riesgo Estado, no es riesgo país. Y están desesperados porque no les dieron la oportunidad de robarse el dinero en el transcurso de la pandemia. Hicieron lo que pudieron para lograrlo, pero pues no fue lo que esperaban. Si no puedes tener, ya se endeudaron bastante en este proceso, y es dinero que seguramente van a tratar de meter en las elecciones, pero si los detectas, se van a la cárcel. Así están confiando es igual. En la iniciativa privada. Es bien diferente. Por eso insisto mucho en que nos toca a nosotros como ciudadanos dejar de confiar tanto en los partidos y sumarnos todos a la vigilancia electoral. Y a la denuncia. Y a la denuncia, por supuesto. Hay que preparar los celulares para ese día, sabiendo que no se puede transmitir porque cortan la señal, pero grabar sí se puede. Entonces, grabar sí se puede y lo transmites después. Y yo creo que hay que empezar a crear centros donde se pueda alternar en la denuncia. O sea, mándala para acá y aquí vemos cómo la canalizamos, ¿no? Centro de acopio. Centro de acopio, sí, de marranadas. O sea, digamos, un excusado. Y hay que buscar gente, abogados que estén dispuestos a aventarse el trompo. Sí, sobran. Sí hay. Ahorita sobran, porque creen que puede ganar. Yo, por ejemplo, lo veo desde un punto de vista muy localista, porque pues vivo en un estado intensamente panista. No lo tomen a mal, no es que yo sea un ave de mal agüero, pero ando viendo cotidianamente cómo está el negocio. Aquí está canijo. Oye, además tienes la calificación de las encuestas de estos payasos de los medios tradicionales, poniendo en primer lugar de los gobernadores al tuyo. Ni siquiera se han esperado a que devuelva los sobornos, la rata esa. No puede, creo que ya se los gastó. Que endeude al Estado, pero que pague lo que le dieron. Qué hijo, mira, ni me lo mientes al desgraciado que además es mi vecino. Entonces, habrá que ver cómo va la vida. Nos quedan 5 minutos. ¿Con qué terminas, Eric Gutiérrez? Además de con una oración por porque se componga la vida de Lili Telles. Bueno, yo creo que a nivel nacional tenemos una tarea muy grande los ciudadanos. Nuestro trabajo no ha terminado, ¿sí? No nos confiemos. La pandemia nos debe enseñar a valorar las cosas
que realmente tienen importancia, ¿sí? Y entre ellas es el futuro de nuestro país, ¿sí? Y no podemos dejar, el futuro de la nación es demasiado importante para dejárselo en las manos a los políticos. Necesitamos tomar las riendas de nuestro país en las manos porque quiero pensar que ya aprendimos la lección, que el resultado de habernos desentendido de la política, como dijo, creo que fue Cicerón, ¿no? El que dijo, el resultado de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres. Ya lo vimos, ya lo vivimos, no lo permitamos de nuevo. Esa sería mi reflexión. Aquí relincho, y ya lo dijo Pues el mira, Santo Papa. Como veo el escenario, creo que es muy difícil que la gente se desentienda de la política en este momento y en adelante en mucho tiempo, ¿eh? Porque ya sabemos qué es lo que sucede. Y además la gente está muy metida. Y ¿sabes qué? Hay que agradecerle mucho a todos estos güeyes que están desesperados y como locos y comprando bots y comprando troles y todo eso, porque siguen alimentando la capacidad de análisis y de reacción de la gente en las redes sociales. Están siendo un gran factor para, otra vez, para abonar a que pierdan estas gentes en la elección. Desde el punto de vista electoral yo lo veo así. Ahora veo, por ejemplo, ya para terminar con lo de las vacunas, que es un tema precioso. O sea, estos güeyes que obstaculizaron todo el proceso de manejo de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias, ahora quieren controlar las vacunas. O sea, imagínate a Salinas Pliego, a Carlos X, controlando, pero además, ¿sabes qué son termolitas? O sea, sale el gobernador de Aguascalientes a decir, es que yo voy a comprar mis vacunas y el dinero va a salir de un crédito de 200 millones. ¿Sí? Oye, ve a Pfizer, te van a mandar a la trastienda y te van a decir, disculpen, no estamos atendiendo menudeos. No. Por favor, con 200 millones vas a ir a comprar vacunas ahorita. Sí, güey, está loco que la sociedad está despierta y va a seguir despierta. Y lo que falta es activar mecanismos. Ya empezaron a activarse ciertos mecanismos para presentar denuncias contra ciertas gentes. Ferriz ya tiene una denuncia presentada en su contra. Lozano tiene una denuncia presentada en su contra. Y no son denuncitas, son denuncias importantes. Y yo creo que ese mecanismo de pasar de la discusión a la acción legal de la sociedad en contra de estas gentes, hay que activarlo. Ya tenemos la estructura, ya tenemos la ley. Hay que aprovecharla. Hay que activar este asunto, ¿no? Pues esa sería mi reflexión, Chato. Y ya para finalizar, después de estar tratando con dos personas con una amplia fe, yo que quedo como el pesimista del grupo, sí debo decirles que esto de las vacunas me encantó porque es como darle condones a Provida, ¿no? Es lo que querían hacer estos puntos. Habrá que ver si saben usarlos y para qué. No, pero Provida hay que dárselos con un hoyito de alfiler. No, porque se reproducen estos tarados, pero bueno, que los distribuya Lozano para ver cómo nos va, ¿no? Pero bueno, nos quedamos entonces con que viva la destrucción. Propongo que le hagamos un monumento a Enrique Peña Nieto, porque gracias a él logramos hacer que exista un rencor espantoso contra el sistema político que nos ha destrozado los bolsillos y las vidas de mucha gente. Oye, ¿y Calderón qué? Estaba borracho. Digo, hay que perdonarlo. Pero oye, también merece cierto reconocimiento. Fox merece reconocimiento. Estaba marihuano. Y es culpa de Marta todo lo que haga. Entonces, pues sí, un marihuano, un borracho y un idiota, pues estamos fritos, ¿no? Así los fue. Tres chiflados y así fue. Así fue. Los chiflados. No,
Habrá que agradecérselos la historia, se los voy a agradecer. Y por vía de mientras, me encantó una frase que escuché el día de hoy, que creo que es lo más sabio que he visto, que decía, cuando dijeron lo de las vacunas, le puso abajo un tipo, ¡ay, no memes! Y con eso nos despedimos el día de hoy. Fue altamente vulgar, lo siento mucho, perdonen ustedes, pero esto fue Sin Conservadores para Sin Línea MX y para Radio Numancia. Estuvo con ustedes Eric Gutiérrez. Gracias, Eric. Gracias, Jesús. Aquí relincho, José Carlos Arias, queridísimo doctor, y el Chato Carreón, servidor de ustedes. Muy buenas noches, muchas gracias.